Benvinguts a la nova sessió d'Intercanvis, Club de Cultura, aquesta iniciativa que l'any 2021 va ficar en marxa l'Institut Valencià de Cultura i que comencem en aquesta tardora amb Miri Cuesta. És comissària d'art, fa també crítica cultural, crítica d'art, però també és baterista, també té moltes coses a veure amb l'humor, també té coses a veure amb el còmic, vull dir, parlem de moltes coses. Gràcies a tots per vindre a aquesta nova temporada i esperem que tornem a obrir una miqueta la ment per intentar esbrinar què és això de la cultura i què entenem per cultura avui dia. En primer lloc, gracias por venir, Mary. Pues muy buenas tardes a todos. Gracias primero a ti, Eric, por invitarme, porque me parece un lujazo que te inviten para hablar de ti. ¿Qué tal? Vamos a hablar de ti. Oye, pues fenomenal. Bueno, de mi trabajo, ¿no? Y también a vosotros por estar aquí esta tarde y, bueno, la verdad es que estoy encantada. Gracias, Eric. Pues bueno, vamos a empezar, si te parece. Crítica cultural, crítica de arte, comisaria de exposiciones. Crítica, comisaria, son dos conceptos, dos profesiones que quizá todavía hoy en día la gente no sepa muy bien qué significa, si sirve realmente para algo, y más ahora, en estos tiempos en los que las redes sociales también cualquiera puede expresar su opinión, cosa que está muy bien, democratizar la cultura, pero claro, esto de crítica, esto de comisaria, esto realmente ¿qué es? Pues tiene muchísimo sentido y precisamente ahora más en estos momentos en los que todo el mundo, como tú dices, opina, y yo creo que se necesitan prescriptores, es decir, gente que opine y que especialista y que realmente pueda guiar un poco a los demás o les dé herramientas al público para poder dirimir en todo este vasto panorama de la cultura qué puede tener interés, qué es lo que quizás no lo tiene, o bueno, dar herramientas por lo menos para que cada uno pueda decidir por sí mismo y por sí misma. Bueno, en mi caso, como tú dices, pues sí, soy crítica de arte y comisaria de exposiciones, que puede parecer, o antiguamente igual podía parecer algo como que no era compatible entre sí porque o eres crítica o eres comisaria. Pues no, se pueden hacer muchas cosas porque en realidad lo que importa yo creo que es un espíritu crítico que sea el motor para después generar diversas expresiones que pueden ser escritas, como hacen los críticos a veces, que pueden ser un ciclo de cine presentado, por ejemplo, o que puede ser una exposición. Una exposición también puede ser crítica o tener una finalidad crítica. Por tanto, yo creo que estoy un poco en esa idea, en esa trinchera, precisamente de romper las barreras entre lo que se entiende desde lo profesional de una manera muy estanca, como sería un crítico de arte, con toda además con toda la intoxicación que tiene la imagen del crítico de arte como señor que va por las galerías con un boli apuntando y diciendo y juzgando, Es un paradigma antiguo, afortunadamente. Pues eso, yo estoy como intentando romper esas fronteras. De hecho, tienes aquí este libro mío, que es La rueda del percebe de la cultura y la niebla de la cultura digital, que es crítica cultural en cómic. Es simplemente otro experimento más por romper o por probar o poner a prueba los límites del discurso crítico, porque también se puede hacer crítica en cómic. Precisamente ahora que mencionas el cómic, es una de las bases fundamentales de tu trabajo, de tu forma también de entender la cultura. Ese cómic, cómo ha ido evolucionando, cómo a través de él también nos podemos servir como un modo de expresión. Entonces, sí que me interesaría que nos contaras un poquito cómo fue tu acercamiento al mundo del cómic. Pues mira, de una manera, primero como todos, leyendo Bruguera, o seguramente que aquí también muchos leíais de pequeños Tintín, sagas franco-belgas, etc. Primero hay, en el cómic particularmente, yo creo que primero siempre hay un acercamiento emocional de cuando eres pequeña y tal, y lees. Y bueno, y pasas tu tiempo leyendo este tipo de cosas, Mortadelo y Filemón, etc. Bueno, ¿cómo después eso entra, digamos, dentro de mi práctica profesional? Pues fue a través de la exposición Kinkis de los 80. Yo soy especialista en cultura kinky y en cine kinky porque hice una exposición en 2008 que se llamaba Kinkis de los 80, cine, prensa y calle, que dio vueltas por España durante un montón de tiempo.
Y a partir de esa exposición, que claramente hablaba de los lenguajes de la cultura popular, es decir, del cine, hablaba también de la prensa, de sucesos, bueno, de las cárceles, de muchísimas cosas que se generan dentro de ese entorno, pues claro, también se hablaba de los cómics, o yo quise poner el foco en los cómics, ¿no? Y digo, oye, y en el mundo kinky, digamos, se veía reflejado en el cómic de alguna manera. Enseguida acabé ahí aterrizando en la prensa marginal de los 70, en El Víbora, en Ajo Blanco, en todo este tipo de revistas contraculturales, que es quizás quienes más recogían ese espíritu propio de los 70. Y entonces ya en Kinkis de los 80 pues ya metí una sala, ¿no? con algunas revistas y algunos cómics pues de Nazario, había de Gallardo, y ahí ya como que me quedé completamente enganchada, ¿no? Y dije, joder, pues el cómic realmente es una expresión cultural que tiene muchísimo peso, ¿no? Quizás no un peso, digamos, no está legitimada todavía culturalmente como debería, pero sí que recoge, digamos, ya no solo talento, sino también mucho que tiene que ver con el contexto, ¿no? Y me pareció que era un espacio de investigación interesante, y a partir de ahí pues empecé en mis exposiciones siempre a intentar meter más cómics, a contar también con esa fuente, ¿no? Y de ahí ya me pasé a dibujar un rato, ¿no? En la revista Temeo, no sé si conocéis el Temeo, que es un fanzine vasco que lleva muchísimos años y que es así un poco de corte como radical y tal, ¿no? Pues entonces empecé ahí a escribir, a dibujar historietas con el seudónimo de La Leoparda de Recalde. Y estuve allí dibujando, y después me pasé al Mongolia, y siempre también con la idea de hacer lo mismo que salía en este libro, ¿no? Al final, esa unión entre la crítica cultural y el lenguaje del cómic. Bueno, y en ese viaje que comentabas, ¿no? Con el tema de los kinkis, que te marchaste a esa década de los 70, lo contracultural, lo subcultural, lo underground, también forma todo eso parte, ¿no? de tus inquietudes, ¿no? A la hora de abordar tus proyectos expositivos. Pues sí, claro, tú cuando empiezas, o sea, ¿cómo empecé yo a saber, cómo me metí yo en esto, no? Es decir, tú cuando yo, cuando empecé, digamos, a trabajar, yo hice Bellas Artes, esto ya empieza ya las memorias, ¿eh? Yo hice Bellas Artes en Bilbao, para que veáis por dónde van los caminos, ¿no? Cómo discurrieron finalmente. Pues después de hacer Bellas Artes hice un máster de crítica de arte en Girona. Y bueno, y ya te vas dando cuenta que en efecto el arte y la cultura son muy amplios, pero siempre tienes tus pequeñas inclinaciones, ¿no? Por cuestiones muy concretas. Y entonces empecé a darme cuenta que me interesaban, como os he dicho antes, los lenguajes de la cultura popular. Me interesaba el rock and roll, me interesaba el cómic, me interesaba la contracultura de los 70 y ver su reflejo en la actualidad, la calle, la prensa, todo este tipo de cuestiones me interesaban. Entonces vas dejando de lado otras, y al final sí que es cierto que tanto mi reflexión crítica como mis trabajos desde el comisariado sí que han versado sobre la revisión de estos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, Kinkis de los 80, pero la última exposición que hice en Madrid, que era Humor absurdo, una constelación del disparate en España, que era una exposición de 1.500 metros cuadrados, que era enorme, era, por ejemplo, una revisión de todo el humor, digamos, absurdo propio de la cultura española, desde Goya hasta los memes. Pero fijaros, también lo popular, ¿no? Las revistas, lo que encuentras en el rastro, todo ese tipo de cosas, pues a mí es las que me interesan, y de alguna manera hacer un movimiento, digamos, de ascensión, podríamos decir, y legitimar desde la cultura oficial todas esas temáticas que normalmente han sido denostadas. Claro, de alguna manera es lo que antes no estaba dentro del canon, por decirlo de algún modo, podría estarlo, ¿no? De aquí a unos años, con esa base, ¿no? De trabajo para legitimar precisamente esos discursos, esas expresiones, esas formas de hacer, ¿no? Con lo cual ese trabajo que realizas, yo sí que lo considero que es muy importante, precisamente por eso, ¿no? Para dar pie a que en un futuro, oye, con estos trabajos de revisionismo, de capacidad de transformación, puedan, ¿no? dar lugar a ello. En este caso, el tema del humor, que también juega, ya digo, un papel fundamental en tu trabajo. Hace poco también, ¿no? Saliste en Los imprescindibles de la 2, ¿no? Hablando de Tipicoy. Quiero decir,
¿qué peso tiene, ¿no?, el humor en tu forma de trabajar, en tu forma de ser, ¿no?, y de ver, ¿no?, y cómo el humor también es un elemento transformador dentro de la cultura? El humor fundamental tanto en la vida en general y luego ya en el trabajo, pero en la vida en general. A mí lo que me interesa del humor es su potencial de rebeldía, en realidad, porque dentro del mundo del arte, y todos lo sabemos, los espacios, los protocolos son súper serios, ¿no? Y yo siempre desde que estaba en Bellas Artes, digamos, desde toda la vida, he luchado contra la seriedad, ¿no? O sea, es decir, con llegar a un sitio e ir a una conferencia o lo que sea, o cualquier protocolo cultural, me da igual conferencia que rueda de prensa, que tal. Esa seriedad, ese tener que decir las cosas de una manera encriptada, porque entonces parece que es mucho más interesante de lo que es, bueno, lo que todos sabemos. Para mí el humor es una forma de rebeldía, e introducir el humor en los discursos del arte o en los discursos institucionales empieza primero por darle una genealogía, es decir, porque entendamos también de dónde viene eso y el valor que tiene en nuestras vidas, y también porque viene a romper un poco con, bueno, hija mía, por Dios de mi vida, ¿sabes?, con la seriedad, ¿no? Y no me refiero tanto al arte, digamos, clásico, sino al contemporáneo, que carece, en su gran mayoría, de cualquier atisbo de humor, sí, ¿no? Sí, precisamente sí, que se ve como incluso más hermético, si cabe, ¿no?, de muy difícil acceso, y que no ha lugar a que, bueno, se pueda salir de ahí, ¿no?, que tiene que ser siempre serio, por definición, y no tiene por qué. Eso es. Entonces el humor, el amor y la muerte son los grandes temazos de la condición humana, y sin embargo el humor de ellos, de los tres, es el que más relegado queda, ¿no?, por el tratamiento del arte más contemporáneo, y por eso yo creo necesario también introducirlo en los discursos actuales. Sí, claro, porque puede tender a caer el humor en la mofa y entonces ya de alguna manera se deslegitima a sí mismo. Hay una delgada línea quizá, ¿no?, ahí. Bueno, hay muchos tipos de humor. ¿Sabéis lo que pasa? Que en realidad el humor está súper poco estudiado, porque no es nada fácil, porque es algo tan subjetivo también, ¿no?, lo que a ti te hace gracia, lo que no te hace, y tampoco hay una genealogía establecida de los tipos de humor, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia el humor negro del humor absurdo, del humor costumbrista? En realidad, supongo que a la gran mayoría de gente le costaría mucho definir qué diferencia una cosa de otra, ¿no? Y sin embargo sí que hay definiciones y sí que lo podemos dirimir. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer todavía con respecto al humor, ¿eh? Entonces, si algo deslegitima, yo creo que, como decías tú, bueno, pues el humor en realidad cuando se mata a sí mismo, yo creo que es cuando está vulnerando a otra persona, ¿no? Pero hasta ahí no hay humor que se deslegitime a sí mismo, pienso yo. Bueno, y has mencionado el hecho de ir introduciendo el humor, ¿no?, para de alguna manera romper también esa seriedad, ¿no?, en el ámbito artístico. Y otra faceta importante en tu trabajo es tu capacidad también de divulgación, ¿no? Como colaboradora, por ejemplo, en El Ojo Crítico, ¿no?, de Radio Nacional, yo creo que ahí también esa capacidad tuya, ¿no?, para acercar el arte de un modo un poco más, no voy a decir campechano porque no es así, pero bueno, un poquito más vivaracho, ¿no?, más... Sí. Bueno, yo como os digo, ya lo considero totalmente necesario, ¿no?, porque a veces sí que hay un marco institucional un poco rígido, ¿no?, en el cual hay unos discursos, como decíamos antes, muy encriptados que no permiten a la gente a veces también acceder o entender. Entonces, para eso sirve, antes decíamos, ¿para qué sirve un crítico o una crítica de arte? Pues en realidad para eso, para hacer un puente. Sirve para muchas otras cosas también, es decir, sirve para contextualizar, sirve para dar herramientas, como decíamos, pero yo creo que un buen objetivo, ¿no?, para un crítico o crítica de arte es poder establecer un puente comunicativo entre el hecho artístico y el público. Entonces, ese es mi papel, ¿no? O yo a veces lo veo así en Radio Nacional, también en los periódicos, en El Mundo y en La Vanguardia. Lo que pasa es que lo escrito está más estereotipado que lo hablado,
¿no? Y tú escribes un artículo en El Mundo o donde sea, y entre que los caracteres, la foto, que luego te lo leen e incluso te cambian alguna expresión y no te lo consultan, y que no cabe el título, que era un chiste buenísimo el título, pero no cabe los caracteres y te lo han cambiado. Todo esto sabes mucho. Sí, sí. Y la radio es espontánea, te permite hacer chistes, ¿no? Te permite jugar con otros archivos de audio y ser muy espontáneo al hablar, ¿no? Y yo creo que yo he encontrado más mi lugar en la radio que en la prensa escrita, clarísimamente, ¿no? Y cuando ya tienes mucho espacio, como tenía en Radio 3, que eso era una maravilla, que te tirabas allí 10 minutos, hombre, hola, ¿qué tal? Pues venga, a ver, yo te cuento. Y El Ojo Crítico pertenece a Informativos de Radio Nacional, y ya el tiempo es más cortito, estás más atada a las cuestiones de actualidad. Si hay un muerto, va por delante siempre, ¿no? Se muere alguien y tú ya haces la necrológica, los muertos siempre van por delante. En Radio 3, pues no, ahí era... Me refiero, fíjate también la diferencia de trabajar en un medio, en Radio Nacional, que es el mismo, ¿no? Pero no es lo mismo la 1 que la 3. La 3 ya es más solazarse, ¿no? Y ahí era mi punto molón. Bueno, sigue siendo en radio, en El Ojo Crítico, ¿no? Pero bueno, tiene esa espontaneidad, como te digo, que te permite todo este juego. Sí, claro, es que el hecho de haber encontrado, por ejemplo, ese espacio, ¿no? Y ese tiempo para, precisamente, ofrecer tu pequeña píldora, pues, tiene que ser en parte también un subidón, pero sí que obtienes, yo creo, más feedback quizá, ¿no? que no en la prensa escrita. Bueno, en la prensa escrita, como tú bien sabes, es una gota en el mar, ¿no? O sea, tú dejas ahí una gota y igual, yo qué sé, se disuelve, ¿no? En un mar de textos. Y sí, igual llega alguien, pero no tiene, normalmente a mí, no sé a ti, pero a mí me han escrito o contactado muy pocos artistas en muy pocas ocasiones para decirme nada de mis textos en la prensa, ¿no? A veces para quejarse alguno, es para eso la gente sí se mueve, ¿eh? Pero sí que es cierto que la radio, pero también acompañada de las redes sociales, claro. En la radio sí que la gente lo escucha, la radio no deja de ser también digamos, un consumo cultural muy íntimo, ¿no? Porque tienes ahí, en tu propio cuerpo, en un orificio, ¿no? Tienes ahí metido un auricular, entonces te está hablando esa persona al oído. Es muy diferente a un texto que cuando lo lees no tienes muchísimo más, pues eso, más contexto alrededor. Entonces yo creo que sí genera una cierta intimidad con el escuchante, ¿no? Con el oyente, y también, por tanto, más retorno. Sí. Bueno, y ahora has mencionado también el tema de las redes sociales, ¿no? Vivimos en la era de la digitalización, ¿no? La era de Internet, etcétera. Tú, por ejemplo, en la Rue del Percebe de la cultura y la nieve de la cultura digital, intentas discurrir un poco, ¿no? Analizar cómo ese impacto, ¿no? De la cultura digital, cómo entendemos la cultura a partir, ¿no? de todos estos cambios de transformación digital. Y yo creo que todavía estamos en proceso de asimilación, porque los cambios son tan abruptos, tan rápidos, que no nos da tiempo, ¿no? Quizá. A veces teorizamos por demás, ¿eh? Tendemos a ver, sí, a entender el presente de una manera que luego no ha calado todavía en la sociedad, ¿no? Me explico. Por ejemplo, en este libro, ya veis qué título más bizarro tiene, ¿no? La Rue del Percebe de la cultura y la niebla de la cultura digital. ¿Por qué se llama así? Porque yo lo que hacía en la parte central del libro era, a ver si lo encuentro, porque aunque lo veáis de lejos es muy representativo, ¿eh? Aquí estaba. Bueno, yo había hecho como un dibujo en el que se veía una casa por pisos, ¿no? Esta casa, que era como la Rue del Percebe, imaginaros, pues representaba cómo han sido los estatus culturales o el consumo de la cultura desde los años 50 hasta ahora. ¿Cómo lo concebimos? Pues como si fuera una casa, de una manera vertical. En la base de la casa, la cultura popular, que es un espacio grande, ¿no? En el cual conviven un montón de expresiones culturales que además pues absorbemos de manera involuntaria, ¿no? Viendo la tele, escuchando la radio y tal. Arriba
está la cultura oficial, que es esa que nos ofrecen los telediarios, ¿no? Al final del telediario cuando te dicen, bueno, y ahora en el Thyssen, tal, ¿no? Hay una exposición. Esa es la cultura oficial, la que está favorecida por la política cultural, y arriba la alta cultura, ¿no? Que es ese tipo de cultura de acceso mucho más restringido, como podría ser, por ejemplo, tradicionalmente ha sido pues, ir a la ópera, ¿no? Que era una cosa más cara, que además que tenías que tener tú ahí unos bonos, es decir, no tienes el mismo acceso a la ópera que a cualquier programa de televisión. Eso es como una casa. Y debajo de la casa, bajo el suelo, bajo tierra, estaría el underground. Fijaros, underground, que literalmente es underground, ¿no? Bajo tierra. Es decir, esas expresiones culturales que no encontrando su lugar en la casa, es decir, ni en la cultura oficial, ni en la cultura popular, ni en la alta cultura, hacen su propio búnker, digamos, o su propio camino de producción y distribución de contenidos, como podría ser, por ejemplo, pues los cómics el movimiento del cómic underground de los 70, ¿no? Que como esos cómics hablaban de aborto, de drogas, de rock and roll, de peligrosidad, no encontraban su lugar en ese sistema de la casa y hacían su propio túnel, ¿no? El underground. Bueno. Ese es un paradigma cultural que fijaros que os lo he explicado y más o menos confío en que lo hemos visualizado entre todos porque se basa en unas categorías culturales que conocemos, ¿no? Underground, tal, no sé qué. Lo que defiende este libro, por eso se llama La niebla de la cultura digital, es que con la cultura digital todos esos pisos y todos esos estamentos de la cultura se están disolviendo. Es decir, es como si la niebla se cerniera, ¿no? Encima de la casa y empezara a descomponer esos pisos. De tal manera que esa idea de alta cultura versus underground ya no está tan claro. Eso tiene que ver mucho con el uso de la pantalla en nuestra vida cotidiana. Es decir, ahora estás en el metro y estás viendo lo mismo una ópera que lo mismo estás viendo un vídeo de Il Divo, ¿no? Que yo además ponía unos ejemplos en el libro relacionados con el bel canto. Es decir, el hecho de que el dispositivo de consumo cultural principal en la cultura digital sea la pantalla hace que, sobre todo para las nuevas generaciones, esa manera de entender la cultura por pisos vaya desapareciendo, se vaya disolviendo. Entonces tú me preguntabas, ¿en qué sentido la cultura digital está rompiendo esta concepción tan siglo XX de la cultura? Pues la va rompiendo, pero para nuestras mentes, por la edad que veo que tenemos aquí todos, todavía la seguimos teniendo muy presente. Pero muy seguramente nuestros hijos, como la tuya, nuestros hijos e incluso generaciones ya nacidas digitales van abandonando totalmente esta manera de comprender la cultura jerárquica, ¿no? Tan propia del siglo XX. Por cierto que en el siglo XIX no había estos pisos, era alta cultura, baja cultura. Es decir, hemos ido cambiando de paradigma cultural y en el que estamos ahora, en la cultura digital, disuelve el anterior y es un paradigma más de mosaico, es decir, en el que cada uno va a coger lo que le interesa, ¿no? En lo que lo subcultural puede tener la misma visibilidad que la supuesta alta cultura, que ya tampoco sabemos lo que es exactamente. Estamos en un paradigma de disolución. Y en ese paradigma de disolución, en toda esa niebla que va difuminando, bueno, diluyendo un poco todos estos estamentos, ¿no existe a lo mejor también el peligro de generar un desinterés por la propia cultura? Es decir, al final, como ya no sabemos bien qué es cada cosa, las futuras generaciones lo vean como que ya no tiene tanta importancia o la importancia que nosotros le dábamos, quizá. Bueno, aquí toma un papel fundamental, igual que ha sido siempre, pero ahora ya más que nunca la educación. La educación que tenemos desde pequeños será lo que después a ti, cuando ya te dejen tus papis por fin tener un móvil a los 13 años, ¿no? Será lo que vas a buscar tú con ese, o sea, cómo vas a utilizar ese dispositivo, qué tipo de cultura vas a buscar, ¿no? Aquí con lo que les demos a nuestros hijos, digamos, de equipaje en esa primera etapa de su vida va a ser fundamental para lo que luego ellos entiendan por cultura, porque en efecto, si vivimos en este panorama de mosaico tan abierto, pues
a cada uno nos podemos ir por un lado. Y volviendo a la primera pregunta, ¿para qué sirven los críticos? Para esto, para que tú me escuches a mí o a quien sea en Radio Nacional y digas, bueno, si lo ha hecho esta señora que se supone que tiene criterio, pues debo ir a ver esto o esto parece que está bien, ¿no? Entre el mar de opinadores, el crítico o crítica tiene que surgir con su candil, ¿no? Un poco para poder iluminar lo que parece interesante. Sí, lo que decías tú también, ¿no? Tender esos puentes, ¿no? Abrir esas vías de acceso para que la gente al menos sepa y sea consciente de que existe y de que, oye, que vale la pena. Claro, por eso las secciones que hago yo en Radio Nacional y en Radio 3, si recuerdas, se llaman centellas. ¿Qué es una centella? Es, pues eso, una chispa, ¡pam!, una lucecica, ¿no? Pues hay ese concepto, detrás de este nombre, hay ese concepto, digamos, más espiritual de la lucecita, de decirte, mira, entre todo esto, mírate esto. Bueno, haciendo una especie como de mapa de tu trabajo, sobre todo a nivel de comisariado, pues exposiciones tuyas se han visto en el CaixaForum, en centros importantes, y luego también yo creo que hay un proyecto bastante importante que es el cocomisariar en la Bienal de Venecia en 2017 el proyecto de Antoni Abad, ¿no? Sí. Que era la representación del pabellón de Cataluña. ¿Cómo fue abordar un trabajo de estas características? Porque yo me imagino que es un trabajo de comisariado, pero no es un trabajo de comisariado cualquiera. Claro, es más que un trabajo de comisario, de gestor, desafortunadamente, ¿no? Porque el pabellón catalán para la Bienal de Venecia sale a concurso público. O sea, es algo a lo que tú te presentas. Y además cuando te presentas tienes que, o sea, una de las condiciones es que hay una cantidad que ya no recuerdo cuál era, 100 y pico mil euros, no me acuerdo cuánto era, que tú tienes que gestionar, es decir, no haces el trabajo de comisario de siempre, sino que además luego te tienes que andar preocupando de si aquella persona recibió el pago y si puede pasar los tickets de la comida o no, o sea, el infierno. ¿No? Porque la producción es una cosa que yo si puedo no la hago. Y esta es la parte que normalmente no se sabe o no se ve. Claro, entonces te vienen todos los problemas ya de ese tipo. Por eso este proyecto para mí fue un poco plomizo, cuando pienso en él, por esta cuestión de que incluía también toda una gestión económica y burocrática y tal y cual. Y el proyecto se llamaba La Venecia que non si vede, y trataba de que el artista Antoni Abad pues, conectaba con una comunidad de ciegos y de personas que tenían diferentes grados de visión en Venecia, y entonces había diseñado una app para el móvil de tal manera que estas personas, que ellos podían utilizar, ¿no? De tal manera que estas personas cuando andaban por Venecia, cada vez que encontraban un lugar por el que era inaccesible o, por ejemplo, un escalón que estaba roto o lo que sea, pues con el móvil decían escalón roto en no sé dónde. Y entonces ese archivo de audio se colocaba, se geolocalizaba, ¿no? Se lo colocaba en el mapa de Venecia que tú visitabas a través de Internet. Esto quiere decir que era un mapa colaborativo, o sea, durante toda la Bienal se hacía un mapa colaborativo de la Venecia que no se ve, ¿no? De esa Venecia que sí que veían las personas casi todas con ceguera, ¿no? Esa es una parte. Antoni, sobre todo, trabajó toda esta parte de comunidad con los ciegos, de implantar esta app que fue súper complicada, por cierto, de implantar y de programar y de tal, y de que funcionara a tiempo real y no sé qué. Y yo, mi grano de arena, aparte de gestionar todo esto, tuvo que ver con el cómic, ¿cómo no? Es decir, que yo pensé, bueno, vamos a aprovechar aquí que estamos en la Bienal de Venecia y esta coyuntura de las personas que casi no tienen visión, para intentar dilucidar cómo podría ser un cómic táctil, ¿no? Así que después la segunda parte del proyecto se trataba de que los propios ciegos y personas con baja visión iban desarrollando una manera táctil de explicar en un cómic cómo era un viaje por barca por Venecia. Así que en esta labor me ayudó Max, el dibujante, que seguro que conocéis, ¿no? Que muy bien, la verdad que fue una colaboración buenísima con él.
Y entonces lo que hicimos pues, fue hacer varios viajes en barca con los ciegos y con las personas con baja visión y después trabajar con ellos en cómo se representaría esto en volumen, ¿no? Y así quedó pues, un cómic táctil que no utilizaba yo creo que de los primeros cómic táctiles que hay, que sepamos, que no utilizaba el braille, sino que se trataba de desarrollar formas que todos comprendieran y que narraba esta Venecia, un viaje por Venecia en góndola. Resumen, todo bien, un poco pesado y lo mejor lo del cómic. Es decir, para mí la gran experiencia de la final de Venecia, porque no me gusta el mundo de las inauguraciones, lo que vi, ahora te digo, fue sobre todo el placer de poder desarrollar un proyecto sobre cómic táctil con Max, ¿no? Que quedó súper bien. Y que al estar tanto tiempo en Venecia y allí en la Bienal, saqué un montón de material para Mongolia, para la revista Mongolia, ¿no? Claro, ahí, claro, con toda esa gente, y había cosas, o sea, esa feria de las vanidades, ¿no? Que es Venecia, ¿no? Y los pases y las fiestas y todo eso, pues eso a mí me dio para hacer una serie especial Bienal de Venecia en Mongolia, ¿no? En cómic, en sátira, en humor gráfico, así que... Cosas como, por ejemplo, para ver el ejemplo, cosas como, por ejemplo, que yo vi en Venecia y que es fácil de ver, pues tú entrabas a un pabellón y veías de repente un pabellón que estaba dedicado pues a los pobres, a la gente que trabajaba en Kenia de una manera muy precaria, pues allí habían puesto sus cositas y tal. Y luego esa misma gente sale fuera, se toma un café, le viene alguien a pedir, ¿no? Y mira con asco. Me explico, ¿no? La doble moral clásica que caracteriza el arte contemporáneo, pues allí es que se ve, se palpa, y entonces me sirvió para sacar mucha historieta de allí. Me imagino que se podrían extraer muchas historietas en torno al arte contemporáneo, ¿no? y de esos círculos, ¿no? Sí, de élite. De élite. Pero sí que me parece también interesante, a colación de Venecia y lo que simboliza en la Bienal, ¿no? Como uno de estos grandes acontecimientos culturales que yo creo que hasta ha perdido un poco ya su identidad, como ha pasado en muchos centros culturales que ya son directamente presa de este turismo cultural masificado, que la gente va porque tiene que ir. Sí. No porque realmente le interese, sino porque, bueno, yo si voy a París, voy a Berlín, voy a Nueva York, es que tengo que ir a estos museos, tengo que ir al Louvre, tengo que ir a la National Gallery en Londres, porque es que si no es como si no hubiera estado. Claro. Bueno, esto tiene que ver simplemente con el avance del capitalismo, ¿no? Es decir, cuando es el momento en el que los museos y las instituciones artísticas entran ya en las lógicas del turismo y entran en realidad entran como en el mismo departamento, ¿no? Por así decirlo, porque por ejemplo en Barcelona mismo el Museo Picasso forma más parte en realidad esencialmente del departamento de turismo, digamos, o de las políticas turísticas de Barcelona que de las políticas culturales, ¿no? Bueno, ¿sabes lo que te digo? Que tampoco me parece mal. Oye, mejor que se vayan al Picasso, ¿no? A ver, el aprovechamiento del arte que hace cada individuo es absolutamente personal e intransferible, como las tarjetas, ¿no? de crédito. Observamos que tiene que ver con eso, claramente, pero en un momento dado algo también le llegará, ¿no? A las personas que hayan ido al Louvre así en plan rebaño. No lo sé. Es decir, observo esto, sabemos por dónde viene, la rentabilización que se hace del arte en el sentido turístico, pero tampoco me parece para tirarse las manos a la cabeza, porque si no estaríamos también volviendo a la idea de la alta cultura, que como decíamos viene del siglo XIX y anterior. Es decir, no, es que el Louvre no me lo toques, cariño, que solo es para expertos. Pues eso tampoco. Sí, no, tampoco es eso, pero sí que es cierto que a lo mejor ya ni te dan la posibilidad de quedarte ante la Mona Lisa un minuto siquiera.
Sí, pero hay mucha mística barateira con eso también, ¿eh? Claro. ¿Sabes? ¿Para qué quieres estar delante de la Mona Lisa solo? Igual te dice mucho más este de aquí atrás, ¿eh? Probablemente. Hay unos fetiches ahí, unos iconos culturales que, bueno, que forman parte también de, bueno, pues de esta fetichización, ¿no? del objeto artístico, sí. Bueno, hemos hablado del absurdo, del humor absurdo, del cómic, del tema del arte, pero también por ahí yo creo que está el esoterismo. Y el talego, no hemos hablado del talego. La cárcel tiene mucha importancia en mi trabajo. Me imagino que viene todo, pues, está todo relacionado, por supuesto, pero ¿cómo has ido desarrollando tú esos proyectos o esas...? Son líneas de investigación, tal cual, son líneas de investigación que surgen, que unas derivan en otras, es como un árbol, ¿no? ¿Cómo me meto yo en el talego? Que suena que vamos. Bueno, pues viene precisamente a través de Kinkis de los 80, como os decía, esta exposición sobre el cine kinky y el cine de delincuencia juvenil, que fue una exposición que yo en su momento no lo sabía, pero fue muy visitada desde la cárcel. Es decir, había presos pues, que pedían permisos para ir a ver la exposición o monitores artísticos que pedían permisos para los presos para ir a verla. Yo esto no lo supe en su momento, me enteré más tarde, ¿no? Y bueno, cuando se cerró Kinkis de los 80, un colectivo que hay en Cataluña, que son los monitores artísticos de prisiones de los 11 centros penitenciarios que hay en Cataluña, me escribieron y me dijeron, oye, mira, que sepas que Kinkis de los 80 se ha visto mucho, que aquí en las prisiones se generan pues muchas producciones artísticas por parte de los presos, que creemos que tienen un valor, pero que no sabemos ni cómo mostrarlas, ni qué hacer, y necesitamos un comisario, y claro, como tú hiciste Kinkis de los 80, pues igual te interesa. Y yo dije, pues claro. Entonces, en efecto, todo el trabajo con prisiones es una derivación, vino después de Kinkis de los 80. Esto derivó en que, bueno, entonces estuve aproximadamente 4 años yendo a las prisiones, allí como de secreta, ¿no? O sea, yo no iba de comisaria de exposiciones, iba de visitante, ¿no? Así como, hola, ¿qué tal? Pues bien. Y entonces iba pues, por los talleres artísticos a ver qué emergía, ¿no? A ver qué se hacía. Entonces pasaba un día por uno de cerámica, bueno, ¿estáis bien? Sí, bueno, tal. Total, que al final, como os digo, estuve casi 4 años yendo a prisiones muy a menudo. Me di cuenta primero de que en otra vida yo ya había estado en prisión. Sí, porque entré y dije, a mí esto me suena. No sé, me pareció como un sitio que no me resultó ni agresivo, ni ajeno, ni estas cosas que dice la gente, cuando se cerró la puerta sentí un escalofrío y tal. Pues yo fui allí y digo, yo para mí que yo he estado, no sé, en algún momento. Y empecé a ver, pues eso, pintura, escultura, muchas producciones que hacían. De ahí salió la exposición Bálsamo y Fuga, que se llamaba Bálsamo y Fuga, la creación artística en la institución penitenciaria, que se dio en CaixaForum en 2017. Y lo que se mostraba allí era el valor que tenía el arte hecho en prisiones a nivel simbólico. Es decir, en prisiones se hace mucho tipo de cosas, pero la gran mayoría muchas veces pues, es una marina, imagínate, un retrato, cosas que quizás desde el buenismo institucional de obra social, pues mira qué bien, no pintan tan mal los presos, de eso hay mucho. Pero eso es obra social, eso es otro tipo de exposición. A mí lo que me interesaba era ver qué emergía simbólicamente en el individuo cuando está en situación de libertad, de privación de libertad extrema, que es el caso, ¿no? Y me di cuenta que salían pues, varios símbolos, por ejemplo, el pájaro, ¿no? Se repetía continuamente, el barco, el reloj. Las formas, por ejemplo, dentro de la cerámica, las formas tipo útero, ¿no? O las formas así como cuevas o como huevos. Este tipo de formas aparecían también muchísimo y la exposición lo que recogía era esa esencia del arte carcelario, es decir, aquello que al final, que quizás no eran obras bien hechas, ni mucho menos, porque muchas de ellas eran talegueras, y cuando digo talegueras me refiero hechas con pasta de dientes y un paquete de patatas abierto, que eso es muy revelador también de la creación, ¿no?
en ese estado de necesidad, ¿no? De decir necesito hacer algo con lo que tenga, ¿no? Pues había arte de este muy taleguero y había, en general, era un discurso sobre ese valor simbólico del arte hecho en prisiones. Y a partir de ahí, como es un tema, sinceramente, que no se ha trabajado aquí en España, o sea, no es que no se haya trabajado, se ha trabajado de una manera muy puntual, ¿no? Desde la teoría. Hay artistas que han entrado en prisión, pero no se ha hecho tampoco como una especie de intentar hacer una visión crítica y desde lo artístico de las expresiones carcelarias. Pues a partir de ahí, la verdad que después hice una segunda exposición también en la Modelo y he hablado y sigo hablando en muchos foros sobre lo que en Europa o en Estados Unidos llaman prison art y que aquí le llamamos, o yo le llamo arte carcelario, ¿no? Pero que en el extranjero, curiosamente, sí tiene su etiqueta propia, porque sí tiene un aparato crítico, digamos, detrás, ¿no? Que aquí, sin embargo, en España está todavía en construcción. Bueno, y si no me equivoco, también has trabajado el tema del art brut. Claro, es que está totalmente relacionado. El art brut es un tipo de arte, digamos, es una etiqueta artística, un movimiento artístico, por decirlo así, que surge en los años 40 de la mano de Jean Dubuffet y que hacía referencia o que daba contexto artístico a las obras que salían de centros de salud, de psiquiátricos, etc. El art brut después ha tenido un largo recorrido durante el siglo XX y el XXI, se ha regenerado, ha tomado nuevos nombres como outsider art, que quizás os suene más, pero que es como una renovación de la etiqueta que se produce en los años 70, y dentro de ese tipo de arte outsider, es decir, hecho al margen de las instituciones, el prison art o el arte carcelario es una de esas variantes, es decir, el art brut o outsider art es más amplio como marco que el prison art, que es una parte de este tipo de arte. También dentro de este art brut tenemos otras subcategorías, por así decirlo, como el arte mediumístico, por ejemplo, que es el arte de las mediums, o el arte visionario, y por esa incursión dentro del art brut yo después he seguido haciendo otras líneas de investigación, como decías tú, que también se han acercado más al esoterismo. No, es que bueno, me parece bastante interesante precisamente porque son, yo creo, disciplinas, mundos bastante desconocidos para el gran público. Claro. ¿No? Y de alguna manera poder dar voz y visibilidad a ese tipo de arte, a ese tipo de expresión artística. Es que ya vais viendo un poco, ¿no? Yo, sin yo ir directamente a por temas, voy a hacer esto, es que lo que a mí me acaba interesando realmente es un poco minoritario, es decir, es incluso algo, el propio cine kinky, que ya no es que ahora no es nada minoritario, todo lo contrario, está habiendo un subidón tremendo, pero cosas que incluso son rechazadas por la sociedad, o sea, hay las temáticas que yo me voy dando cuenta que me interesan, son las que son muchas veces las que viven un rechazo por parte de la sociedad, como fue en su momento el cine kinky o la delincuencia, como es lo carcelario, como es lo esotérico, que tiene una fama horrorosa, ¿no? El cómic no tanto, pero también es un arte menor, ¿no? O es considerado un arte menor, me refiero. Pues ese son el tipo de cosas que me interesan a mí. Bueno, y el cómic como arte menor, pero sí que es cierto que en los últimos años muchos museos están haciendo exposiciones, ¿no?, con el cómic como protagonista, lo cual de alguna manera es también reivindicativo, ¿no? Decir, oye, vamos a intentar quitar ya esa etiqueta, ¿no?, de que es un arte menor y darle la importancia y el valor que lo merece. Afortunadamente sí, y desde la crítica debemos hacerlo también. Y esto es un tema curioso, tanto que hemos hablado antes que hemos hablado de la crítica, yo también hago crítica de cómic y muchas veces me planteo que la propia crítica de cómic también tiene que dar un paso, porque a veces cuando lees crítica de cómic, los críticos o críticas empiezan con la viñeta, con la página, es decir, hacen referencia a toda una serie de cuestiones técnicas que cuando tú hablas de arte no haces referencia a ellas. Es decir, si yo voy a hablar de un videoarte, no digo, bueno, pues la lente 35 estaba muy bien, ¿no? Y entonces la oscuridad no era la suficiente, pero tenían un proyector, ¿qué tal? Es decir, la propia crítica de cómic tiene que dar también un paso hacia adelante para hablar de una manera un poco más elevada, es decir, para hablar más de temáticas y para hablar de toda la parte plástica y artística, pero todavía tiene una rémora como de atarse mucho a lo técnico, ¿no? Yo cuando leo esas críticas de cómic
que además son muy frikis, de esto no estaba en el Super Mortadelo, estaba en el Mortadelo del 1975, ¿no? Con ese friquismo y además muy atada, como os digo, a todo lo que tiene que ver con la propia estructura de la página. Tenemos que mejorar, tenemos que hacer crecer la crítica de cómic también y hablar de un cómic. Yo he hecho la crítica, te lo dije el otro día, o sea, antes te he dicho el epílogo del cómic de Nadar, ¿no? Que es Pep Domingo, que es de aquí de Castellón, y no he hecho referencia en ningún momento a la palabra ni viñeta, ni bocadillo, ni página, ni leches. He hablado de ese cómic como si fuera una película de arte y ensayo. Y eso yo creo que tenemos que ir llevando la crítica también del cómic para elevarlo, tenemos que ir llevándolo también a esos términos. Sí, porque es cierto que a lo mejor a nivel técnico, pues bueno, sí, tiene su importancia, pero realmente lo que prima o debería primar es realmente lo que te está contando y cómo te lo está contando. Claro. Y por eso te digo, pero en el cómic todavía estamos un pasito por detrás, ¿no? Todavía hay la viñetita y el... ¿no? Y esto, y el tebeo y el pulgarcito y tal. Sí, es lo que también comentábamos antes, ¿no? Que quizás por toda esa tradición que ha habido en España del tebeo, ¿no? Y de un tebeo formal, que todavía cuesta, ¿no? Romper con ese estereotipo, ¿no? o esa estructura predeterminada del cómic, ¿no? Y no ir más allá a lo experimental, quizá. Claro, sí, sí, sí. Yo creo que el cómic está viviendo una revolución ahora importante, además también con mucha inclusión de figuras femeninas. Aquí trajiste también a Ana Galván. Y bueno, está en un buen momento también, porque yo creo que está captando también a público más joven. El tema de las ferias, como el Tenderete, por ejemplo, que hay en Valencia, ¿no? O el Graf que tenemos en Barcelona, estas ferias de autoedición cada vez hay más y también son un lugar de encuentro y de intercambio también de gráfica, ¿no? De gráfica y de formas y de fórmulas y de experimentación. Y yo creo que son eventos en los que clarísimamente se está cociendo el talento presente-futuro del cómic. Bueno, que no lo hemos dicho, pero también recibiste tú el premio, ¿no? En el festival en gráfica. En gráfica, sí. Pues sí, en el 2019 me dieron el gráfica, que la verdad que fue una sorpresa, ¿no? Porque también es un entorno gráfica muy como de diseñadores gráficos, ¿no? Y mi obra no es gráfica, o sea, es gráfica, pero no es gráfica, no es gráfica. No hay papel más que esto, pero me gustó mucho del gráfica por el jurado, cuando hace el clásico comunicado, ¿no? Dijo que, y esa frase me pareció muy bonita, dijo que me daban el premio gráfica por mi contribución a los estudios de la cultura, de la contracultura y el underground. Que hay más cosas, pero es verdad. Digo, sí, pues eso es verdad, o sea, por mi contribución a los estudios con la contracultura y el underground es muy correcto, o sea, es muy exacto también, ¿no? Y bueno, fíjate. A ver si dan más premios, ¿no? Porque la verdad que da mucha alegría. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y no hemos hablado, aunque yo lo he mencionado en la intro, pero bueno, batería, o sea, baterista. Quiero decir, esta señora también es batería. Experimental. O sea, esto ya es el top del top, ¿no? Pero lo de la batería sí que hay que explicarlo también porque está totalmente relacionado con el cómic y también es otra manera de entender el cómic, ¿no? Bueno, yo tenía mi banda de rock and roll ya en su momento, sí que tuve de punk rock durante 6 o 7 años y ahí tocaba la batería normal, bueno, de pie, pero me refiero a era baterista, ¿no? Y luego ya pues me quedé embarazada, estas cosas que pasan, y ya pues dejé la banda, ¿no? Pero yo el instrumento no lo dejé, claro, yo digo, yo dejo la banda, pero yo sigo tocando la batería. Y no sé en qué momento ocurrió, sinceramente, porque no me acuerdo cómo fue la cosa, pero supongo que dando clase o algo así, en algún momento me di cuenta, de repente, pues que las páginas de cómic eran como partituras, ¿no? Es decir, que tenían un ritmo interno. Pues porque no es lo mismo la rueda del percebe, tac, 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 ¿no? Que una de Tintín, que un cómic manga, por supuesto, ¿no? Que el manga tiene totalmente rota la estructura, o sea, la retícula de página, etc. Entonces, hubo un momento en el que empecé a observar las páginas de cómic y digo, esto se puede interpretar con batería, ¿no? Me pareció.
Y así empecé un proyecto que se llama Comic on Drums, que ya he hecho varias, esto podríamos meterlo en la categoría performance, ¿no? Igual, no sé, que trata de interpretar páginas de cómic con la batería, ¿no? Estuve en el MACBA, estuve en Fundación Telefónica y la verdad que es una performance, no es tanto una performance porque yo también hablo y explico, siempre tengo esta voluntad como muy de explicar, la verdad. Explico pues, un patrón de lectura de las páginas de cómic que se basa, que he desarrollado yo, o sea que entramos ya en el campo de lo puramente especulativo y experimental. O sea, aquí no es que yo me he basado en no sé quién, no es que esto me lo he inventado yo. ¿No? ¿Pasa algo? No. Pues ya está. Entonces, me he inventado un método para leer con la batería páginas de cómic, otra aproximación al cómic nueva, ¿no? Entonces, primero pasa por una lectura del propio... Es muy difícil explicarlo sin la batería, pero bueno, primero pasa por una lectura de las propias viñetas, ¿no? Y su lógica dentro de la página. Después hay una lectura que tiene que ver más con el color y con el texto, y por último una lectura puramente intuitiva de lo que esa página transmite. Entonces al final es música experimental, claro, sale no le podemos llamar melodía, sale un fragmento interpretado, ¿no? Yo explico un poco cómo leo las páginas y tal y cual, y las interpreto, y bueno, la gente sale muy contenta, porque la verdad que es una cosa muy poco común, pero yo creo que, insisto, es una aproximación experimental al cómic, y la historia del arte está hecha de aproximaciones experimentales, ¿no? Porque si solo vas por lo seguro, pues entonces al final no haces más que repetir fórmulas que ya se han visto. Entonces hay que abrir nuevos caminos. ¿Cómic táctil? Sí. ¿Cómic con batería? Pues también, ¿no? Tiene que ver con eso. Y es que esto también lo comentaban precisamente por la capacidad que tienes de abordar desde distintos prismas una misma cosa, que al fin y al cabo es la expresión, ¿no? Los modos de expresarnos, ya sea a través del arte, a través pues, bueno, del arte, el cómic entendido como también una pieza artística, la música, aunque sea experimental y no sea a lo mejor con una base rítmica, sí que tiene una base rítmica, pero ya digo, ¿cómo has ido desarrollando esa capacidad para unar diferentes disciplinas y crear, pues, Mary Cuesta, ¿no? Pues sí, no sé, la verdad que no tengo una ruta premeditada, como veis, pero sí tengo unas inclinaciones. Son inclinaciones por ciertas cuestiones, ¿no? A veces pienso, digo, ¿por qué me gusta a mí la batería, por ejemplo? ¿Por qué me gusta el cómic? También hay que tener en cuenta que son expresiones tradicionalmente muy masculinas. Yo creo que también hay algo de eso, esa rebeldía que decíamos antes del humor también está quizás en la elección de ciertas cuestiones, que ¿por qué no va a tocar una chica la batería, ¿no? Y de pie, pues venga, pues vale, el cómic, todos señores, pues venga, vamos para el cómic. No es tan deliberado, pero luego cuando lo miras para atrás dices, algo de esto hay también, ¿no? Hay cierto espíritu rebelde en mí que va eligiendo a veces los intereses. Sí, incluso el humor, ¿no? Aunque sí que es cierto que cada vez también hay mayor peso de las mujeres, pero el humor también se ha visto masculino. Sí, sí. Sí, desde luego. Mira, para la exposición de Madrid, de hecho, para Humor Absurdo, que el catálogo y el libro está en Astiberri, o sea, lo podéis encontrar, está en todos los sitios. Claro, yo lo que pretendía era elaborar una genealogía del humor absurdo desde Gómez de la Serna, bueno, desde Goya, pero en realidad desde Gómez de la Serna hasta la actualidad, con lo cual era un rastreo de las prácticas humorísticas de casi un siglo. Mujeres, poquísimas, y ya mujeres que hicieran humor absurdo, muchas menos, porque el humor absurdo no deja de ser también un poco, bueno, enfada al público a veces, ¿no? El humor absurdo juega con el nonsense, con lo que no tiene sentido, con lo que nos parece incomprensible, con lo cual tampoco es un humor muy popular, ¿no? Por tanto, todavía menos mujeres, ¿no? Costó muchísimo, así que también encontré alguna, pero claro, tuve que poner ahí gente conmigo a investigar porque no salían muy pocas figuras, ¿no? Y había más retos en esa exposición de estas de rebeldía. Había, por ejemplo, se hablaba en un momento dado de Chiquito de la Calzada, ¿no? Y había
una camisa de Chiquito de la Calzada metida dentro de una vitrina, que era el gran fetiche de la exposición porque venía la gente a hacerse la foto con la camisa de Chiquito de la Calzada. Pero luego al lado había otra pequeña vitrina con los tazos. ¿Sabéis lo que son los tazos? Eso que regalaban con las patatas fritas, ¿no? Los tazos de Chiquito de la Calzada con unos sobrecillos de azúcar de Chiquito de la Calzada y un casete que era Máquina Total, Fistro Pecador, o sea, toda una serie de artículos comprados en todo colección, todos por no menos de 10 euros, dentro de la vitrina. Y eso, que ya es cultura bizarra, o sea, porque debajo del underground hay o sea, al lado de la cultura popular hay una montaña de basura que llamamos hoy cultura bizarra, que son aquellas expresiones que fueron desechadas por su baja calidad, ¿no? Pero que a veces se rescatan. Eso era cultura bizarra directamente. Y eso, por ejemplo, hubo bastante gente en Madrid que le removía, ¿no? Decir, pero vamos a ver, en esta vitrina, que cuesta más la vitrina 7 veces más que los tazos, ¿no? Esto no merece una vitrina. Ese tipo de cuestiones para mí también son retos. Pues sí, vamos a poner toda esta morralla, ¿no?, en una vitrina, porque, oye, también nos está hablando del valor que el propio Gómez de la Serna era el primero que era un gran defensor del rastro, ¿no? Uno de sus grandes ensayos es sobre el rastro de Madrid y del valor de ese patrimonio popular que hay en los rastros. Pues hay una manera de hacer lo mismo que Ramón también. No, para ir recapitulando un poco, o finalizando esta conversación, sí que me gustaría que intentaras ofrecernos tu definición de la cultura. Ya sé que es complicado, pero ¿qué entiende Mary Cuesta por cultura y por cultura hoy? Madre mía, te puedo dar la definición sobre el arte. Es que claro, la cultura ya es todo, es literatura, tal, no sé qué. Bueno, te voy a decir lo que creo yo que es el arte, que eso sí que como es lo que más me dedico yo lo tengo más claro. Para mí el arte es un acto mágico de transmisión entre una persona, un individuo y normalmente un objeto, una obra de arte, una pieza, llámalo X, ¿no? Pero es conectar. Por eso decías, la Mona Lisa, yo no puedo estar sola con ella. Bueno, pero es que la Mona Lisa igual a mí no me dice nada. No tengo ese acto mágico de transmisión con ella, ¿no? Entonces, el arte muchas veces tiene que ver con la emoción y con la comunicación. La cultura en general, ¿qué es la cultura? Me has preguntado qué es la cultura. O sea, has tenido la cara de preguntarme qué es la cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es algo que nos cura. La cultura cura totalmente. O sea, tú estás fatal, no sé qué, pero oye, vas al teatro y no sé, y ya sales mejor, ¿no? Yo creo que tiene que ver también con una forma de sanación colectiva. Perfecto. Por ahí vamos, por ahí vamos. Pues nada, llega el turno de hacer preguntas. Micro abierto. Estos días estaba yo leyendo unos informes sobre el papel que tendrán que tener los museos de ahora en adelante. Y de alguna forma ponía la contraposición con el coche eléctrico. Hoy en día vemos que el coche eléctrico o híbrido va a apoderarse de los demás contaminantes, como así debe ser, ¿no? Entonces, la idea del museo como comprador, contenedor de arte, etcétera, etcétera, como una vitrina, tiene que ir desapareciendo en función de la digitalización del museo, que no solamente es capturar, digamos, icónicamente todo lo que haya dentro de este reservorio, sino empezar a desarrollar un discurso, por tanto con especialistas, un discurso sobre los contenidos de una forma transversal. ¿Para qué? Para que con auxilio de procesos de inteligencia artificial esto se pueda hacer con ello digamos, una bola gaseosa, fluida o líquida, como queramos, y a través de las pantallas hacer que todo el mundo pueda interesarse, facilitar el acceso a los museos sin necesidad de ir a ellos, lo cual no quiere decir que no se vaya. ¿Por qué? Porque también pensamos que la gente que está pendiente de las pinturas o de los conciertos o de la ópera, etcétera, son gente
que de un nivel cultural porque son abogados, son periodistas, son médicos, no. Hay muchos periodistas y arquitectos y médicos que no tienen ni puta idea de muchas de las cuestiones de la cultura que nosotros tenemos entre manos, ¿no? Por tanto, esto hay que tenerlo claro. Y también vemos que esa no facilitación de los discursos plásticos sin criptografías oscuras, pues impide que muchos jóvenes o muchos estudiantes pues no se adhieran, digamos, a esta corriente que ya sobrepasando el aspecto artístico es aspecto cultural, con K de kilo, ¿no? Y realmente a donde interesa que nosotros nos aboquemos ahí. Muy bien. Y por cierto, ahí detrás tienes un cómic estupendo. Hombre, sí, fíjate, con 2 viñetas aquí, una ahí y una central, ¿no? Sí. Bueno, aparte que precisamente los retablos románicos son en principio como uno de los orígenes del cómic. Bueno, sobre la digitalización de los museos o esa volcación de todo a un entorno digital y de inteligencia artificial, a ver, es necesario, es natural que ocurra en el paradigma en el que estamos, porque también nos va a servir a los investigadores, a la gente joven, a acceder a todo este tipo de material, ¿no? Y a este tipo de cuestiones que a veces, si no, estarían, como supongo que ocurre aquí en muchos museos, que están en los sótanos, ¿no? Y ahí están cogiendo polilla. Bueno, pues está bien, está, fenomenal, y va a ser así, además, yo creo que no tenemos elección tampoco, pero pienso que la experiencia presencial y personal nunca puede sustituir a la experiencia a través de una pantalla. Eso que decíamos antes, el arte como acto mágico de transmisión, en una pantalla se pierde por completo ante la cantidad, la marea de imágenes que te da igual un meme, ¿no? que la Mona Lisa. Así que, sin confundir las cosas, es decir, está muy bien que se produzca ese proceso, sobre todo por revisar discursos, básicamente por eso, porque revisas también el discurso histórico y historiográfico y museográfico, pero esa obra está hecha para ser vista de frente. ¿Tenemos otra pregunta por ahí? 3 cuestiones muy rápidas. La primera, ¿cuál es tu percepción de qué papel le están permitiendo jugar al arte contemporáneo español en el contexto de la sociedad española actual? La segunda cuestión, ¿qué es más kinky, una película de José Antonio de la Loma o un programa de la Isla de las Tentaciones? Es decir, en esa evolución. Y en esto de lo kinky, yo recuerdo tu exposición hace muchos años en el CCCB en Barcelona, y viéndola, sobre todo por ciertos cineastas, me gustaría preguntarte si lo hubiésemos sacado de España, si Pasolini realmente puede ser uno de los padres putativos del cine kinky. Bueno, ¿cómo ahora se ha puesto de moda mucho decirlo de ayer me dijeron, Eloy de la Iglesia es el Pasolini español. Sabéis que ahora se ha puesto, lleva mucho tiempo de moda, esto los periodistas tenéis la culpa. Bueno. Lo de las comparaciones estas facilonas, ¿no? La Madonna de Viladecans, yo qué sé, este tipo de cosas, ¿no? Entonces lo de Pasolini relacionado con el cine kinky es una especie de sello que se ha abierto hace poco y que lo he oído un montón de veces, ¿no? ¿En qué sentido? Voy a empezar por la última pregunta, ¿En qué sentido puede ser un pionero del cine kinky? En el sentido de que nosotros quizás, con la perspectiva que nos da el tiempo, podemos entender que hay una conexión entre Pasolini y su gusto por los chavales y su tipo de cine también hecho como Acatone, ¿no? Hecho con chicos de la calle, ¿no? Y nuestro cine kinky, que es posterior. Pero te puedo asegurar que De la Loma no estaba pensando en Pasolini, porque yo conozco muy bien además su figura y tengo sus memorias en casa y lo tengo radiografiado a ese señor de arriba abajo. José Antonio de la Loma, el autor de la trilogía Perros Callejeros, no pensaba en Pasolini. Eloy de la Iglesia igual sí, el autor, ya sabéis, de Navajeros, Colegas, porque también era un cineasta más culto, sí que tenía una serie de referentes que estaban más relacionados con el cine italiano de la época, con el neorrealismo. Quizás también era homosexual, es decir, había una empatía ahí, ¿no? Pero desde luego Perros de la Loma no estaba pensando, no entraba en sus referentes para nada. Carlos Saura tampoco.
Yo creo que no. No, Carlos Saura cuando hizo Deprisa, lo sacó de una... O sea, él sacó la impronta de hacer esa película de un poco de la prensa, porque salió una noticia también, ¿no? Salían todas aquellas noticias de sucesos sobre la delincuencia juvenil en los 80 y tuvo, pues, igual que José Antonio de la Loma, como el impulso de hacer una película a tiempo real sobre ese fenómeno. Pero como él es un buen cineasta, le salió una película, digamos, más conceptual que el resto, ¿no? Por eso Deprisa también ganó un premio en Cannes y las otras no ganaron nada, ¿no? Y fueron denostadas, de hecho, por la crítica en su momento. Bueno, como nos metamos con el cine kinky, nos tiramos aquí una hora, ¿eh? Porque ese es un temazo y además tiene un grandísimo atractivo, ¿no? Que no se pierde. Luego, ¿qué es más kinky? ¿Una peli de La Loma o La Isla de las Tentaciones? Bueno, claro, depende de lo que entiendas tú por kinky. Si entiendes kinky como el sentido anglosajón de kinky sexual, ¿no? Es más kinky la Isla de las Tentaciones, ¿no? La Isla de las Tentaciones es un horror. Bueno, no sé, pero eso ya lo digo yo desde no sé, son unos modelos de conducta muy pobres, ¿no? Sobre todo para la gente más joven. Sí. Y kinky, lo que se dice kinky delincuente, como entendemos el kinky, la palabra kinky en el contexto español, pues claro, me has puesto además de La Loma, que es el que pone la primera pica con Perros callejeros en el 78, así que más kinky sigue siendo de La Loma. Y luego, ¿cuál es el papel que le da la política cultural al arte contemporáneo actualmente en España? Bueno, yo creo que tiene un papel... Primero, en las grandes ciudades de carácter turístico, lo que decíamos, está muy relacionado con las políticas culturales del turismo y en realidad con esa imagen de modernidad que ha querido vender España siempre. Es decir, sigue habiendo esa idea también de que vamos a la Feria de Frankfurt, que vamos a las Bienales de Venecia. En el cine no tanto, pero en el arte contemporáneo los discursos españoles que salen desde España normalmente en su gran mayoría son réplicas de los que ya existen y no tienen mayor impacto dentro de las programaciones globales o internacionales. Eso quiere decir que igual no se le está dando tampoco todo el apoyo que se necesita o que el talento general también es limitado, no lo sé. Yo creo que no tiene que ver con el talento, tiene que ver con el riesgo, con que muchas veces los artistas no quieren correr riesgos. Y os voy a poner un ejemplo que no es España, que es Turquía, que yo he estado mucho tiempo yendo y viniendo de Estambul. El arte contemporáneo en Estambul, por ejemplo, copia totalmente las fórmulas berlinesas. O sea, tú lo que ves en Berlín, después lo ves, porque tienen de referente, ¿no? Entonces, en España no hay una copia, o sea, no hay un referente tan claro como sí pasa en Turquía, pero las cosas que se hacen aquí están muy a medida un poco de lo que se produce en otros países. No hay propuestas que sean punta de lanza o que se salgan dentro de esa especie como de aceptación de lo que el arte contemporáneo es. Esa es la impresión que tengo yo. ¿Alguna otra pregunta? Yo te conozco de Radio 3, de Efecto Doppler. Yo lo que veo ahora con el tema de la pantalla, las redes sociales y todo esto es que al final pesa tanto una opinión formada como otra, ¿no? Y para gente que ya llevamos un camino, pues sí que es más fácil discernir y encontrar ese contenido que es de más valor, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para llegar a los más jóvenes, ¿no? Porque al final para ellos la Isla de las Tentaciones va a tener el mismo tipo de acceso y el mismo tipo de valor, van a estar al mismo nivel que otro contenido cultural que pueda aportar pues una crítica. Entonces, ¿cómo podemos nosotros acercarnos? A mí me parece, siempre cuando te he escuchado, me parece como muy agradable, muy interesante, que engancha también, pero a ese nivel, que a lo mejor no tienen ese recorrido cultural, que puedan ver la diferencia para ser más críticos, eso me parece muy difícil de llegar a ellos. Claro, es que eso ya, cómo llegar a los jóvenes es llegar a través de la educación, ¿no? O sea, de la educación que tienen seglar, vamos, y de los padres, ¿no? Yo creo que es que no... Es que esa educación creo que se está quedando muy atrás, ¿no? Que no hay nada
respecto a esto. En la última residencia de artistas que estuve, yo soy pintora, vino un grupo de adolescentes y cuando les explicamos, pues seguidnos en redes, no les dejaban utilizar Instagram en la escuela, ¿no? Pues van a llegar a casa y van a utilizar Instagram sin ningún tipo de educación, ni filtro, ni nada, ¿no? Entonces sí que tal vez tiene que llegar de la educación reglada, pero también tendría que llegar, claro, de la que tienen en casa, y entonces ya van, que lo mejor, yo creo que la mejor, siempre he pensado que la mejor receta es para un hijo o hija el acompañamiento crítico, ¿no? En plan, no vea, quiero ver las sirenitas y la Barbie, bueno, no lo veas, no, velo, pero yo estoy aquí al lado contigo y te digo, lo puedes ver, pero que sepas que tal y cual. Acompañamiento crítico es la clave, ¿no? Pero no todo el mundo lo hace, ¿no? Ni está dispuesto a hacerlo. No lo sé. ahora que todo va más rápido, también tendríamos que formarnos nosotros en eso. Sí, eso es muy complejo. Sí. Pues nada, Miri, terminamos con esta primera sessió d'otoño d'intercanvis. Moltes gràcies a tots per vindre i ens veiem al novembre amb Juan Arnau. Vinga, gràcies. Gracias.